Hola, buenas a todos. Bienvenidos a una partida de la RTSL. Vamos a jugar contra Steven Dutch. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, creo que no. Pero bueno, vamos 3-3 ahora mismo. Creo que en el último torneo la clasificación para subir de nivel estuvo en más o menos 7-3, un 70%. Así que si queremos subir, estamos obligados a ganar. Así que vamos a ver qué tal se da. De momento la mano no es... bueno, no está mal. Tenemos 2 de 4. Creo que me puedo quitar Asia. eh, más o menos. Vamos a salir con setup normal. Digo más o menos porque podría tener decoll, ¿no? Aunque en principio, a no ser que tenga defectors en mano, suele ser un poco arriesgado. Aún así, también se la puede jugar porque puede ser fuerte, ¿no? O sea, te pones directamente en Argelia, amenazas Francia, amenazas Tailandia. Em, pero bueno, yo creo que es el único headline que tenemos realmente. O sea, no voy a jugar Nuclear Testman, aunque sean 2 o 3 puntos. Así que si tiene algo con lo que puede counterearlo, pues mala suerte. Una purga, vale. No es ideal, pero bueno, se puede jugar. Y ahora podemos centrarnos en Europa y Middle East. Podemos intentar tirar un espacio rápido. Podemos intentar holdear Vietnam. Me tendré que guardar una de estas para blockade. Y es posible que tenga Independent Reds porque ha empezado en Austria. Así que también puede ser interesante jugar Independent Reds cuanto antes. No hemos jugado nunca. Así que primera partida que jugamos contra él. Corea. Vamos a coger Francia rápidamente. Si intenta algo extraño, pues tenemos Truman como seguro de vida. Vale, Europa. Voy a quitarme ya Romanian y quedarme para intentar asegurarme quedarme por la región. Y a ver si podemos jugar rápidamente espacio. No parece que él tenga una mano muy potente quitando la purga, por lo que estamos viendo ahora mismo. Defectors. Uf, eso ha dolido, la verdad. Creo que antes de hacer nada me voy a quitar Socialist. Vale.
Un 1. Aunque puedas corear mi delis entre comillas gratis, pero bueno, serían una diferencia de 2 puntos. Parece que quiere bajar el Defcon. Quizá tenga... Quizá tenga Decoll o Distal y quiera jugarlo rápido. Vamos a ir así, yo creo, asegurándonos presencia y cercanía a Tailandia, por si acaso. No sé si tendría que haber jugado antes una carta más alta para, aparte de entrar en Irak, haberme puesto por esta zona. Quizás sí, y haya sido un pequeño error. Pero supongo que necesitaba Comecon como carta que me diese un poco de flexibilidad en la mano después de gastar NATO, porque gastar Nuclear Test era... O sea, me complica mucho de cara a un blockade. Vale, Distal. Una pena. Mm, ¿podemos hacer algo así, quizás? Sobre la cuestión acerca de Hmm. Chile, la lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que Porque así le obligamos. Si tuviese blockade, no creo que la jugase como evento, ¿no? Haciendo esto, pero bueno, uno nunca sabe. Y así puedo intentar dar un coup y ya ponerme por esta zona. Lo juego igualmente. Yo tengo que dar coup. Uf. Pues un coup por otro. Hmm. Está bastante bien tener Decoll. Bastante bien.
Aquí tengo dos opciones, yo creo, que son CIA y Middle East. Ventajas de CIA. Bueno, veo su mano, obviamente, y evito que me dé un golpe en Venezuela. Aunque él siempre puede ganar operaciones dando el golpe en Colombia. Desventajas, pues sacar CIA del deck, que siempre es una amenaza que puede tener. Ventajas de Middle East, pues me lo quito. Él a lo sumo puede jugar Nasser y se llevaría 2 puntos en lugar de 1. Y evito que puntúe, que yo creo que va a ser lo que vamos a hacer, porque si no, ¿qué podría hacer? O sea, imagina que juegan a ser. Yo juego CIA, bajo el Defcon, consigo uno de Ops, y él se pone, por ejemplo, en Libia y Siria, esos son 4 puntos, menos el 1 de Ops, 3. Si no, pues se lleva 2 de Ops y 2, 4. O sea, bueno, de Ops no, porque tengo Indopaki, ¿no? Así que sí, esto sería lo mejor. Un de gol. Supongo que querrá dar el cup. ¿No? Bueno, esto es más un denegarme a mí que... ¿no? Vale, vale. A ver que me centre. Vamos a dar lo malo de dar el golpe es que se queda Argelia, pero yo podría conseguir acceso a Pakistán. Creo que quiero dar el golpe con una de 2. Cambridge 5 ahora mismo no dice mucho. Vale, pues nada. Quizá tendría que haber cogido Argelia. Si no lo coge, definitivamente lo voy a hacer yo. Supongo que eso es Argelia, sí. Egipto antes de que pueda jugar Nasser o ponerse en Túnez. Podría quitarme Suez ahora, pero tampoco tengo motivo, ¿no? Él puede tener Special Relationship. Así que la puedo jugar a espacio. Buena mano. Quiero empezar mi caminito por África. No hay necesidad, ¿no? O sea, yo tengo Deagle.
Podría coger Saudi Arabia. También podría coger eso aquí. Nada, tiro espacio. Vaya. Ay. Vale. Este lo voy a querer sí o sí, o sea, voy a querer coger Libia este turno. La pregunta es que depende de lo que haga él, yo voy a tener que parar Europa o voy a tener que parar Asia, que puede ser simplemente con romper Tailandia. Bueno, solo con romper Tailandia no, pero... Vale. A ver, la verdad que voy a querer entrar ahí, ¿no? Por si acaso, para que no me eche de toda la zona. También podría querer romper Francia por un posible Truman. Aunque un Socialist o un Suez lo puede hacer muy inútil. Así que quizá Tailandia sea mejor, ¿no? Porque además me daría acceso a toda la zona de Laos, Camboya y demás. Containment, vale. Vale, lo ha previsto, supongo. Puedo hacer así, esto puede ser muy molesto. Ujú. Interesante la mano. Él tiene Duck and Cover. Y 5 Year. La pregunta es... ¿Quiero guardarme Purga para el siguiente turno? O sea, Purga es un evento muy jodido para los soviéticos en el midgame. Así que yo creo que sí. Y si no, bueno, pues me da un poco de flexibilidad de operaciones. Empiezo con esto, que en principio va a ser un evento sí o sí. Y ya vemos, pero vamos a intentar holdear Purga. Vale. Además, él no sabe que tengo Purga y sí que sabe que tengo nazis. Vale, coge Argentina. Sobre la cuestión ¿No? Sí. acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Yo creo que quiero hacer esto. O sea, parece una tontería, pero...
Yo podría tener fácilmente 6 y él podría tener... O sea, es que coger España-Portugal, aparte de que es interesante para los realineamientos más adelante, voy a dejarme especial por si juego Nato. Aparte de que es interesante por los realineamientos más adelante, también podemos jugar aquí y obligarle a gastar muchas operaciones en una región que puede no ser relevante para turno 3. ¿Sabes? En caso de que tenga Asia o de que tenga Europa o Middle East. Ujú. Hmm. Solo puedo parar uno. Así que vamos a hacer algo así. Creo que tiene Middle East por este puntito en Egipto. Pero bueno. Ahora ya sí que quiere empezar a caminar por toda esta zona. Mm. Vamos a empezar. Bueno, voy a coger... Puede ser interesante coger esto. Pero podemos intentar hacerlo así. Para que me dé tiempo a llegar a Camerún. Se había quedado ahí pillado una imagen de... Vale. Me quito Decoll ya. Para asegurarme de que no me fuerza nada de último turno. Ahora supongo que me dará un Q. Y no sé si se querrá guardar 5 Year o... Ok, otra opción que tenemos es uno en Uruguay y uno en Argentina. La lucha armada es el único camino para la liberación. También Camerún, México, Camerún, Saudi Arabia. Responder es que
había otro camino. Creo que el de Argentina lo quiero, por si me da un cupe en South. México puede esperar, o sea, siempre está ahí Liberation, ¿no? Pero ¿de qué se descarta? De Europa. Bueno, era un puntito más para él. Se la podemos devolver así. Y también así. Para garantizarnos llegar a Nigeria. Vamos a hacerlo así. Purga con Beer Trap. Me gusta bastante. Buena carta junta. Sí, podría haber sido otro headline, pero a ver, yo creo que teniendo Beer Trap estaba prácticamente telegrafiado. Voy a querer quedarme la China con Nixon, pero yo creo que el orden va a ser Beer Trap. Supongo que poner algo en Nigeria y ya Nixon. Uf. Duro. Tenemos que coger México. Vale. Ahí no podemos hacer nada, hay que ponerse aquí. Va a puntuar probablemente. Pues a lo mejor podemos dejar Beer Trap para el final. Voy a quitarle la China de todas formas.
Vale. Es que si ha jugado... Si ha jugado eso, yo entiendo que debe tener una mano mala, porque para gastar Brezhnev aquí debe tener algún problema en la mano que quería quitarse. Entonces simplemente se lo vamos a complicar. No le voy a tirar Bear Trap de momento para que tenga que gestionarlo por su cuenta. Estaba viendo si había salido Warsaw, pero parece que no. O sea, ha salido, pero no, pero el evento no ha sido eliminado. Por intentar un combo, a lo mejor John Paul Truman. Voy a querer operaciones de todas formas. Así ya son demasiados puntos. Al final la clave de esto es un poco hacerle reaccionar y que no pueda jugar a lo que él quiere. Yo supongo que Truman lo voy a poner en Uruguay. O en Tunisia, no lo sé. Tunisia por un posible Muslim, pero... O también puedo hacer esto. Y aquí tengo dos opciones, o jugar nuclear en Corea o Uruguay-Argentina. Pero como última play no es muy potente, así que probablemente lo juegue todo en Corea, porque ¿dónde más si no? O sea, Sudáfrica, uff, y bien. Se me ha roto ahí un poco el plan. Puedo jugar a realineamientos. Venga, voy a intentar echarle de central. Es que con una de 4 no me apetece, ¿no? Pero... a lo mejor la vamos a necesitar. AB en mi junta. Un poquito duro.
Vale, cultural. Puede ser una mano de Ashnod perfectamente, pero también me la puedo intentar jugarla por si él no tiene Asia. O sea, no jugarla, sino holdearla. Salir con Grains, obviamente. Y Muslim espacio. Can David jugarla también como evento. Es una mano un poco mediocre tirando mala. Lo único que lo salva es Grains y Ashnod. Yo creo que va a ser un Grains. Quagmire. No voy a jugar el evento. La pregunta es si Panamá o... Bueno, tengo South America en mano, así que... Quizá tendría que haber sido Panamá. Vaya. Pues puede tener cosas bastante molestas todavía él. China. Uf. Esto es bastante malo. Bastante malo, la verdad. Se complica. Se complica y mucho el tema. Con un Panamá a lo mejor la cosa hubiese estado más... Bueno, por lo menos esto lo he hecho antes de quitarme Ashnod, que es lo que me estaba temiendo. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África.
Lo único bueno es que hemos conservado lo que teníamos. Voy a jugar ya Camp David. Pierdo un poco de flexibilidad, pero no sé, juega como si tuviese Middle East, entonces esto le retrasa un poco. Mm. Una lástima. Quizá tendría que haber dado un cupo ahora en Haití. Creo que tendrá Middle East por cómo está jugando. Y yo con Allende creo que voy a querer dar el cupo en Haití, porque en Zaire creo que no tiene mucho sentido. O sea, si se lo quiere quedar, se lo va a quedar. Pues tenía esa data. Vale. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Puede tener CIA perfectamente. Porque CIA no se ha... No. Yo puedo salir con Central, que no, por si tiene Liberation, o con Puppets, yo creo. Con Puppets. Estas manos están siendo un poco malillas, la verdad. Puede tener también Nuclear Subs para salvarse de Puppets. Supongo que me pondré en Burma, Afganistán y Nicaragua. O Guatemala. Depende si sale con Liberation, Guatemala, Nicaragua y Burma. Si la cosa se pone muy fea, pues me tendré que descartar con Asnot. Pero, perdón, sin haber visto Gunman y Asia, prefiero no hacerlo todavía. Así como cartas altas quedan NATO y Flower Power.
Podría buscar recuperar una carta con Salt, pero estando CIA, prefiero no hacerlo. Sobre todo controlando yo la China. Y además creo que cultural ya no... Sí. Uf, debe tener una mano malucha, ¿no? Si no suelta China, jugaré Teherán. Para ver si la podemos... O sea, si no suelta Asia. Para ver si la podemos descartar. Hmm. Vale, no hay mucho que podamos hacer más que reducir un puntito aquí y reducir un puntito allá. Supongo que podemos ahora tirar Middle East si él tiene Asia, aunque podemos aguantarlo a ver si tiene Asia. Si él consigue la ventaja, jugaré Middle East. Bruce Ward está por ahí también. Es que tenemos una posición de mapa muy mala, ¿eh? No dominamos en ningún lado. No hemos tenido ninguna de las Power Cards tampoco. Y estamos sobreviviendo, no sé muy bien cómo. No voy a poder puntuar central sin ceder la China, que es algo que no quiero. Vaya. Quiero quitar Nuclear Subs por si le toca hacia el siguiente turno. Creo que sí. Necesito que Bruce Ward me toque a mí.
Necesito operaciones. Creo que tengo que jugar Middle East, aun el riesgo de que tenga Asia. What? Vale. Vaya mierda de golpes de estado. Pues si no puede ser ahí, tendrá que ser acá. Vale. No nos ha tocado Gamman a nosotros. Él tiene Liberation Theology, Asia y Bruce War. Entre otras. Yo creo que vamos a salir con Colonials. Creo que lo tengo que jugar todo en Asia, ¿no? O sea, este 100%. Y este por si acaso, para ayudarme. Ujú. Tengo que tener en cuenta que sigue teniendo Bruce War.
Puedo jugar a relineamientos otra vez. Vale. Vale. No le debería... o no debería estar cómodo puntuando Asia. Creo que voy a jugar ya mismo Boys en Panamá y Argentina o Pakistán o Argelia. Vale, se quita Asia. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Sí, yo creo que vamos a hacer así. A nivelului de trai material și spiritual al poporului, în spiritul hotărârilor Congresului partidului. Bueno. Heavily forged against the enemy, a grand global alliance, north and south, Necesito el golpe de estado. forces provided for all mankind. Will you join in that historic effort? Creo que voy a coger los 3 puntos. O Panamá, Guatemala y un punto en Argelia.
Ay, este Bruce Wayne me fastidia la vida, la verdad. Vale. Esto me resuelve bastante el dilema. ¿Ha jugado? No ha jugado Liberation. Tres puntos o así. Vamos a los 3 puntos porque no quiero un... Mira, si antes lo digo. No quería un Wargames. Por su parte. Vamos a poder ver con qué empieza. Y nosotros empezaremos con junta, lo más probable. Uf, una purga. Esto es más que nada para hacerle responder a esa amenaza. Sabemos que tiene Liberation. Yo creo que puedo conseguir el control de Central entre Wargames y de Chinacar. Esto va a ser un evento. O sea, podría jugar a Asnot para descartarme de esto, ¿no? De estas 4. Pero yo creo que no merece la pena. Ah, vaya. No puedo tirar sin espacio. Pues quizás sí que juego Asnot. Está bastante igualada la partida, con ligera ventaja para él. Porque aquí se lleva un puntito. Today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. Que si juego Asnot, me voy a descartar de Europa también, ¿sabes? Entonces no tiene sentido. Si tiene Muslim, pues lo jugará ahora. Digo yo.
No creo que él invierta más ahí. Creo que no me voy a complicar la vida. Ujú. Sí, esto ha sido un error por mi parte, la verdad. No puedo pelear mucho más el Middle East. Mm. Creo que voy a intentar el IBM en Libia si no se pone en Egipto. Ujú. Me voy a dejar esto porque no es mala opción. Para dejarle un... Vale, mira, ahí está esa. También la puedo jugar ahora. Joder con Middle East. Ay. Y tengo Ortega. Puedo perder por Defcon perfectamente. Él también. Está complicada la partida, la verdad. С праздником всех вас, дорогие товарищи! Пусть он укрепит нас в стремлении сделать все ради возрождения Родины, идти вперед по пути социалистического обновления. No quiero. No quiero que me cojan espacio.
Podría haber jugado Ortega de headline. Sí, tendría que haber jugado Ortega de headline. Este puede ser un error bastante gordo. Thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship. Supongo que ahora querré jugar Glassnode. Es que tampoco he querido dejársela porque me cogía y si tiene Star Wars en mano... ¿Qué quiero? ¿South America o África? Hmm. Estoy un poco atrapado con esto. Vale. Tengo que intentar hacer jugadas que le obliguen a responder por si acaso tuviese... Hendrix. Eso quieras que no le obligue a responder. También quiero poner uno en Canadá. Uf. Podría haber jugado el... Podría haber jugado... para coger Wargames. Yo creo. Si hubiese cogido Wargames, yo creo que podía... O sea, tenía chances de ganar. Because it does such violence to the spirit, thwarting the human impulse to create, to enjoy, to worship.
salido Bruce. No sé. Voy a sobreproteger a Sim, por si acaso. Tampoco tengo nada que hacer con esa carta ahora mismo. Vale, yo tengo Hendrix. Yo tengo Hendrix. Creo que esta can cover. Porque son 3 puntos. Tiene que ser eso. С праздником всех вас, дорогие товарищи! Пусть он укрепит нас в стремлении сделать все ради возрождения Родины, идти вперед по пути социалистического обновления. Tiene que ser OPEC espacio, a ver si consigo los 3 puntos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Y todo depende de que no tenga África y tenga alguno de estos Scorians. OPEC espacio y una intervención con Ortega. Yo creo que ahora voy a sobreproteger México y Panamá con misil envy. Me puede romper Cuba, pero puedo pelearlo. Rumanía se une en pericol triste y todo poporul și națiunii noastre independente. Y esto quedaría un punto para él. Otro punto para él, que a lo mejor lo podemos parar con Special. Aquí sería 4 para él. 6 para él. O sea, que hemos dicho 2 y 4. 6 y 6, 12. Y 3, 15. Menos 5, 10. Y menos 7, 3. Puede que me gane ni un punto. Si yo juego la de... Por cómo está jugando, igual no tiene... Igual no tiene... Oh, sí tiene. Uf. Menos mal. Integritatea și independența României. Estoy haciendo esto porque tengo una mano de mierda. Vale. Vale.
pena. Y ahora tengo que tener mucho cuidado. Porque un punto arriba, un punto abajo lo cambia todo. Estos son 6. Y 1, 7. Y 1, 8. Y 6, 14. 14 menos 2, 12. Menos 5, 7. Y menos 7, 0. Y la China que tiene él gana de 1. Yo aquí tengo 1. Yo aquí tengo 1. 100%. Y esto pueden ser... Nato está, ¿no? A ver si me estoy haciendo yo la paja mental, me la estoy haciendo. No está Nato. No está Nato, así que la que puedo dar es Special Relationship. Si yo de última play hago esto, son 4 en lugar de 6. Uno, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4, 5. Puedo hacer esto, es un punto, 100%. Y es un punto que voy a necesitar. Vale. Vamos a intentar hacer algo que le pueda molestar. Sin que lo parezca. Porque ahora mismo sería empate. Y si le consigo romper aquí los 2 puntos... Es que le tengo que hacer reaccionar, pero no tengo nada bueno para hacerle reaccionar, realmente. O sea, si él decide hacer una doble ruptura con China, por ejemplo, Central o cualquier otro lado, puede ser complicado. Esto creo que ha sido un error, tendría que haber sido South Africa y UK por si acaso. Pues esto puede haber sido partida. Este roleo. Esto vuelve a estar igualado, me he llevado 2 puntos, tengo 2 de operaciones, él no tiene operaciones. Si no tiene scoring, es partida. Si no estoy yo muy equivocado. Esto se quedaría 0. Menos 6. Yo ahora tengo 5, así que 1 para él. Vale, tiene que dar cup. Today I say as long as this gate is closed, as long as this scar
Vamos a contar. 0, 6 y 5, 1 para él. Y 7, 8 para él. 9 para él. 4 para él. 3 para mí. Y la China, 4 para mí. Y esto es lo máximo que puedo hacer, yo creo. Uf. Una partida súper justa, súper justa. Esta sí que ha sido igualada. Siempre digo que me gustan las partidas igualadas, pero a lo mejor me puede dar un ataque al corazón con algo así. Ha empezado el bastante fuerte, yo creo. Bueno, yo creo no. Ha empezado muy fuerte, o sea, Distal, Purga, 2 de 4. Yo he podido retener Decoy para que no entrase fácil en África, pero bueno, lo he acabado haciendo. Junta IBM, este turno ha sido muy bueno para él. Se ha podido incluso... le ha costado, ¿no? Pero mi idea era aquí hacer Purga y Beer Trap. En cuanto he hecho esto, he pensado que no merecía la pena porque lo habrá hecho porque se querría quitar algo, así que... En fin, este turno mejor para él por las Power Cards, pero bueno, no era un turno malo para mí tampoco. Aquí hemos estado, no sé si 2, 3 cartas metidos en Quagmire. Y luego los scorings, o sea, turno horrible. Lo único bueno ha sido Grains, que nos ha dado Argentina, pero lo ha podido solucionar. Aquí creo que le ha salido mejor este turno a él, a pesar de haber tenido que hacer todo esto. Este turno ha sido bueno para nosotros, bastante bueno. Este turno lo hemos salvado gracias a Snot al final, pero ha sido también un turno doloroso. Otro turno un poco, bueno, medio, porque no hemos conseguido lo que queríamos con... Bueno, al final sí, ¿no? Al final hemos conseguido Argentina, pero hemos estado sufriendo ahí por Ortega. Y aquí, si juega terrorismo, podría haber ganado, ¿eh? Perfectamente. Y más teniendo que dar South America. Pero bueno, ha estado muy bien tener Takan Cover y poder llevarnos esos puntos. Ha sido, ya digo, una partida muy justa. Nos ponemos ahora en positivo en la RTSL. Y nada, si conseguimos ganar los 3 partidos que quedan, es posible que nos clasifiquemos para subir. Pero bueno, ya veremos, hay que ganarlos todos y hay oponentes fuertes. Espero que os haya gustado, que hayáis podido aprender algo, o si tenéis algo que veáis que creéis que puedo mejorar, pues lo ponéis en los comentarios. Y nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.